Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en uno de los patrones más complejos y a menudo malinterpretados del eneagramo, el eneatipo 1, el que llaman el moralista responsable. Mm, La idea es desgranarlo a fondo, porque las guías que tenemos van mucho más allá del típico estereotipo de la persona ordenada y crítica. totalmente. Queremos entender qué motor interno tienen, cómo ven el mundo a través de esa lente tan particular y por qué esa lucha constante por la perfección. A ver, vamos a desgranar esto. Y es que es importante empezar con esa idea, ¿no? Cada eneatipo es una cosmovisión, no es una simple etiqueta. Claro, Y aunque todos tengamos un poco de todo, siempre hay una que domina. En el caso del 1, la esencia es esa búsqueda de la rectitud. Pero ojo, cómo se manifiesta eso puede cambiar radicalmente. según el ala, el subtipo. Exacto. El nivel de conciencia también. No hay dos unos iguales ni de lejos. Totalmente. De hecho, la primera impresión que describen las fuentes es casi un cliché, pero es muy revelador, ¿sabes? A ver. Hablan de una postura recta, controlada, a veces que parece hasta rígida. Mm, Una mirada muy directa, seria, como si estuvieran escaneando la realidad buscando el fallo. ya. Y los gestos, pues muy medidos, nada espontáneos, y un lenguaje súper preciso, a veces casi didáctico, explicando cómo deberían ser las cosas. La palabra clave, al final, es razón. Lo define todo. Justo. Pero claro, esa es la carcasa, lo que se ve por fuera. Lo que hay debajo, el núcleo psicológico, es mucho más interesante. ¿Cuál es el motor real? Pues su gran deseo, lo que le mueve en la vida, es ser bueno. Ser un ejemplo de integridad. Vale. Y eso nace directamente de su miedo más profundo, que es ser corrupto, ser defectuoso, cometer un error y sobre todo que le juzguen por ello. ¡Ostras! O sea que no es solo un miedo a hacer algo mal, sino a ser algo malo. Es casi existencial. Exacto. Me imagino que eso genera un juez implacable, ¿no? El más implacable de todos. Y de ahí salen sus virtudes, claro. Son responsables, íntegros, perseverantes. Pero también las sombras. También las sombras. La rigidez, la crítica constante, hacia sí mismos y hacia los demás. Y una dificultad tremenda para simplemente relajarse y disfrutar. Ya. Hay una frase en una de las guías que lo clava de verdad. Dice, para el eneatipo 1, los principios y las normas están por encima de las personas. Qué fuerte. Son incorruptibles en su juicio, y eso puede hacer que se sientan muy solos. Esa autonomía en el juicio es clave. Pero, ¿de dónde sale? ¿Qué creencias, qué software mental, como lo llaman, está funcionando ahí debajo? He estado revisando algunas y son potentísimas. Son el andamiaje de su personalidad. Totalmente. Hay una que es casi el resumen de su visión del mundo. ¿Cuál? Si todos actuaran como yo, el mundo sería un lugar mucho mejor. Uf. Y no lo dicen desde la arrogancia, ¿eh? Es una convicción profundísima. Viven bajo la máxima de el deber es antes que el placer. ¿Y conectan su valor personal con lo perfectos que puedan ser? Directamente. Hay una que me ha llamado mucho la atención, que sirve para justificar su dureza. No soy odioso o grosero, soy crítico y exigente con la realidad. Es una racionalización perfecta. Perfecta. Y esconde otra creencia que revela una herida muy profunda. A ver. Mi esfuerzo por hacer bien las cosas nunca ha sido adecuadamente valorado. Ostras. Sienten que tiran de un carro muy pesado y que nadie reconoce ese sacrificio. Y estas creencias, claro, generan una serie de necesidades para mantener su equilibrio. Como la necesidad de tenerlo todo bajo control, de seguir las reglas, de estructurarlo todo. Y sobre todo la necesidad de reprimir y racionalizar su ira. Y una que es fundamental para entenderlos. Dime, La necesidad de oponerse a la realidad. ¿cómo? Es un rechazo constante de lo que es en favor de lo que debería ser. De ahí nace su impulso a protestar, a exigir, a criticar. Su motivación diaria no es ser feliz, es mejorarse a sí mismos y al mundo, cueste lo que cueste. Venga, vamos al lío con el tema más típico. El perfeccionismo. Son de verdad unos obsesos del orden, con la ropa por colores y la mesa impoluta, porque las fuentes aquí rompen bastante el molde. Lo rompen por completo. De hecho, afirman que unos pueden ser físicamente muy desordenados. ¿En serio? O incluso desalineados, porque el orden que buscan no es tanto externo en el mundo físico como interno. Es una coherencia de principios, una estructura mental.
Ya. Pueden tener el escritorio hecho un caos, pero si sus principios morales están desalineados, es entonces cuando sienten un pánico real. Vale, esto plantea una pregunta importante. Si no es limpiar y ordenar, ¿qué demonios es su perfeccionismo? Aquí es donde se pone realmente interesante. Las guías lo definen como una rebeldía a la realidad. Una rebeldía. Sí, no es amor por lo perfecto, es una oposición frontal a cómo son las cosas, unida a la convicción de que deben ser modificadas. Su atención se va de forma automática al fallo, al error. ¿A lo que se puede mejorar? Exacto. Lo que ya funciona bien simplemente lo ignoran. No les interesa. Es lo que genera su emoción central, la que intentan reprimir. ¿Cuál dirías? La ira. Has dado en el clavo. El eneatipo 1 pertenece a la tríada visceral, junto al 8 y al 9. Su combustible es la ira. O sea que toda esa crítica. Es ira. Toda esa exigencia, ese juicio constante, no es más que la manifestación de la rabia que sienten cuando el mundo no se ajusta a su plano perfecto. ¡Qué locura! O sea que viven en un estado de frustración contenida. Permanente. Permanente. Y lo más paradójico es lo que pasa cuando esa ira explota. A veces tienen picos de descontrol, estallidos que les asustan a ellos mismos. Pero, en lugar de verlo como una señal para relajarse, lo usan como justificación para ser aún más rígidos. ¿Cómo? Se dicen, ¿ves? Si me dejo llevar soy un monstruo. Por eso tengo que controlarme tanto. Es una profecía autocumplida, un círculo vicioso. Me explota la cabeza. Ahora bien, hemos dicho que no todos los unos son iguales. Entiendo que las alas le dan un primer matiz. Es como tener un copiloto de otro eneatipo. Es una buena analogía, sí. Es la influencia del eneatipo vecino. El 1 puede tener ala 9 o ala 2. Vale. El 1 con ala 9, el idealista, es un visceral con un copiloto también visceral. Esto lo hace más autónomo, más tranquilo en apariencia, más individualista. ¿No va por ahí intentando convencer a la gente? Para nada. Su lema es, yo lo hago a mi manera, que es la correcta. Mírame y aprende. Es una demostración silenciosa. ¿Y el que tiene el ala en el 2, el abogado? Ah, ese es muy diferente. El ala 2 es de la tríada emocional, así que le añade una necesidad de conexión, de calor humano. Este sí que intenta convencer. Este sí. Este argumenta, explica por qué su visión es la correcta para el bien del grupo. Es más relacional, más intervencionista. Vale, entonces el motor es la ira y las alas le dan un sabor distinto. Pero entiendo que el verdadero cambio de juego, según las fuentes, viene con los subtipos instintivos. Aquí es donde el mismo número parece dividirse en 3 personalidades casi diferentes, ¿no? Radicalmente diferentes. Es como si fueran 3 especies distintas dentro del mismo género. A ver, empezamos por el 1, conservación. El que definen como el racional. Su perfeccionismo se enfoca hacia adentro. Autorregulación, tener las finanzas en orden, la salud controlada, las rutinas. La casa. La casa. Su energía es más contenida, la preocupación y la autocrítica son internas. Solo su círculo más íntimo sabe el nivel de ansiedad que maneja. ¿Con quién se le podría confundir? Muy fácil confundirlo con un eneatipo 6 por la preocupación. Claro. Pero hay una diferencia abismal. El 1 conservación tiene certeza, sabe perfectamente lo que hay que hacer. El 6 vive en la duda constante. Entendido. Luego tenemos al 1 social, el visceral. Y aquí llega la gran paradoja. Su foco está en los valores de la sociedad, en cómo deberían comportarse los demás, en las normas no escritas. Es el gran reformador social, el que sabe cómo debería funcionar el mundo. Espera. Eso es totalmente contraintuitivo. Las fuentes dicen que el eneatipo que más se preocupa por cómo deberían ser las cosas en la sociedad es en realidad el más antisocial. Lo describen como el más antisocial de todo el eneagrama. Sí. Pero, ¿por qué? Porque se siente perfecto en un mundo imperfecto, y eso le genera una amargura y un resentimiento profundos. Siente que él tiene la razón, pero que el mundo no le escucha, y eso le aísla. Alucinante. Y nos queda el tercero, el 1 transmisor o sexual. El emocional. Este es el más intenso y el más reformador en el 1 a 1. Ah, en lo personal. Exacto. Su celo se vuelca en las personas importantes de su vida, la pareja, la familia. Su misión es perfeccionar al otro, ayudarle a sacar su máximo potencial. ¿Y es el que más explota? Como tiene más contacto con la emoción, es el que más puede tener esas salidas de tono sanguíneas, esas explosiones de ira de las que hablábamos. Vale, un momento. Tenemos al racional, que es casi un ermitaño preocupado, al social, que es un juez resentido, y al emocional, que es un reformador intenso. Son 3 personajes completamente distintos. Bajo el mismo número.
Es increíble la variación, sí. Y para terminar de afinar, ¿con quién no hay que confundirlo? Con el 3, por ejemplo. Es una confusión clásica. Ambos pueden parecer perfectos, pero la motivación es la clave. A ver, El 1 busca la perfección por coherencia con sus principios. De hecho, está dispuesto a dar una mala imagen si con ello defiende un valor que considera superior. un 3 jamás haría eso. Jamás. El 3, el triunfador, busca la perfección por la imagen, por el aplauso, por el prestigio. Y con el 6, el leal, El contraste es total, ¿no? son antípodas. El eje del 1 es la certeza, el del 6 es la duda. La crítica del 1 es un juicio de valor. Esto está mal hecho. ¿Y la queja del 6? Es una expresión emocional para calmar su ansiedad. ¿Qué miedo me da esto? Son mundos opuestos. Para cerrar, los textos apuntan a un origen de este patrón en la infancia. Suelen ser niños que crecen en ambientes que perciben como caóticos. Exacto. Esa falta de orden externo les obliga a crearlo ellos mismos. Se convierten en pequeños adultos. Niños muy responsables, muy sabios para su edad, que asumen cargas que no les corresponden. Una de las fuentes da una analogía final que es potentísima. ¿Cuenta? Dice, el enatipo 1 es como un arquitecto de la realidad moral. Su mente es el plano perfecto de cómo debería ser el edificio del mundo. Cuando ve que el edificio real está mal construido, no puede ignorarlo. Su ira es el combustible para demoler y reconstruir. Es una imagen brutal. Lo resume perfectamente. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Que el 1 está movido por una necesidad de integridad y un pánico atroz a ser defectuoso. Que su famoso perfeccionismo no es una manía, sino una rebelión contra la realidad, alimentada por una ira que intenta controlar. Justo. Y sobre todo, que bajo el mismo número conviven personalidades tan distintas como un racional introvertido, un juez social o un reformador pasional. Esa es la fotografía completa. Y con todo esto sobre la mesa, pues, se queda flotando una última reflexión. A ver, Si toda la identidad del eneatipo 1 se construye sobre ese impulso incansable de corregir lo que percibe como imperfecto en el mundo, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasaría si un día dirigiera esa misma perspicacia crítica, no hacia afuera, sino hacia su propia definición de perfección?